aparece una tal Gloria. Vos pone continuar. Yo no hablo, ¿eh? No aparezco. Ah, bueno, bueno. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, suelto, que ya es bastante. Bueno, qué suerte. Yo vengo ¿Sabés qué? corriendo al Sí, sí. supermercado Ah, bueno. Yo te digo que es una suerte para mí, porque para los demás que se embromen. porque se privan de tu presencia. Claro. No, no. Te corren el riesgo de tenerme presente. Ay, tengo que respirar un poco y en un rato me voy a Tranque. buscar un vasito de agua. Dale, dale, que todavía tenemos unos minutos. Dale, dale, tranquila. Bueno, ¿estás segura que no es Jean, no? Segurísima. Bueno, ¿De qué hablas hoy? la belleza va a ser una charla autorreferencial. Ah, yo creí que era para mí, dedicada para mí. Bueno, ya siendo cuatro yo ya puedo empezar cuando queramos, pero todavía vamos a esperar un poco. No, espera un poquito, No, estoy espera probando. un poquito. Es gente que conoces, que podés saludar, Hasta, una por una. hasta acá somos todos conocidos, así que, espérate, a Como ver. estoy con el teléfono, no veo mucho quién está. No, somos cuatro. La anfitriona, la dueña de casa, por decirlo así, el que suscribe, y la colorada, como te veo, y la blanca, como no la veo. A ver. Bueno, vamos a esperar hasta y 5, si a la doña Sí, por casa favor. no le parece mal. Hola, Roxana. Está con un problema de imagen. Saludó por chat, así que Claro, le sí, sí, lo vi, contesto. lo vi, lo vi. Yo el problema de imagen lo resolví en terapia hace muchos años. Yo todavía no, todavía no. Y en cualquier momento tengo que volver. ¿A la terapia? Porque Sí, lo tenés que poner en vereda al terapeuta. Roxy Sachetti manda saludos, lamentablemente está con un problema y no puede llegar. Bueno, le mandaremos la grabación si es que no sale bien, Roxana.
El día se puso lindo, la mañana que iba a ir al súper hacía tanto frío temprano. Pero ahora subió mucho la temperatura. Debe ser 12 grados por lo menos. Yo tenía visto que estaba, bueno, acá, no sé, que era más, ¿eh? Después me tenés que enseñar cómo se hace con pantalla partida, como a veces das vos. La mitad se te ve y la otra mitad los power. Te lo cuento ahora, si total estamos en la dulce espera. Bueno, pero estás con el celular vos, ¿no? Ahora sí, pero vos me enseñaste a cómo subir Sí. un power. No, de todas maneras, arriba a la derecha, no sé si te sale en el celular, acá en la pantalla de computadora sí, hay un cuadradito donde está vista, allá arriba a la derecha. A ver si sale. ¿No? No. Bueno, después lo buscamos. Después me conecto con vos y lo buscamos. Bueno, listo. Okay. Total, ¿cuánto te puedo cobrar por 2 clavitos? Y bueno, vemos. Mira, está Fefe. Está Fefe. ¿Qué haces, Federico? ¿Todo bien? ¿Vos, Pablo? Bien, gracias a Dios. ¿Remodelaste la casa? ¿Cómo? ¿Remodelaste la casa, digo? Sí, no, estoy en el bulo ¿cómo se llama? En Puerto Madero. Bien, bien, está cerca, somos vecinos. Claro, por eso se me ocurrió, como me imaginé que la vista era parecida, quería mostrarla. Está muy bien. Pero no le cuentes a nadie que es el bulo. No, muere acá. Queda todo entre nosotros 10.000. Claro, nada más. Hola, Gloria. Hola. Las chicas hoy no fueron a la peluquería todavía, entonces no quieren aparecer en pantalla. Menos mal que vos sí fuiste. No, yo fui y estoy además, ¿cómo se llama? Me hice un retoque en el jopo. Claro, como se usa ahora. Claro. ¿Quedó bien? ¿Te cobraron mucho la peluquería? Vos sabés que lo que cobran, no es broma lo que voy a decir, es en serio, a los pelados, es lo mismo que se cobra a cualquier hijo de vecino, pero encontrar un peluquero que corte bien a un pelado es muy difícil. ¿Sí? Muy difícil, sí, porque se la toman como que es para cualquier hijo de vecino que tenga cabellera y te cortan para el demonio. Entonces, cuando vos querés pasarte un peine, te quedan los pelos chuzos. Así que no es fácil encontrar un peluquero que corte bien a los pelados. Sí. Claro. Bueno. No, además tiene que ser muy prolijo, porque si no... Sí, no es broma, es en serio. Es más, en medio de la bocha, uno generalmente tiene, ponele, 3 o 4 pelos. Entonces, una de dos, o agarras una pinza de depilar, o lo vas recortando. Es parte de la estética, de belleza. Por supuesto. Bueno, siendo prácticamente I5, el que se sumará un poquito después. Son casi, sí, son I5. Bueno, justo de tener este petit comité, se me ocurrió hablar sobre la belleza en el día de hoy, específicamente porque creo que estamos acostumbrados a un abordaje de lo que es el tema de la belleza, que tiene mucho que ver con nuestra actualidad real, nuestra realidad actual, perdón, nuestra realidad actual. Es cierto que de una u otra manera la parte de la filosofía que se ocupa de la belleza es la estética e incluye las dos vertientes de las cuales quiero
con las que quiero extenderme hoy. Pero quiero empezar justamente por la que es más común y frecuente, que es la actual. Esta belleza de la cual hablamos en modernidad, que tiene que ver con la belleza corporal. Esta belleza que es un tema de especial interés para las personas que están en el campo de lo que inadecuadamente, a mi entender, se llama estética en el marketing. ¿Por qué digo esto? Porque de repente en estética pueden estar las personas que se dedican a todo lo que es maquillaje, make-up, etcétera, pero también los profesores de educación física, los que tienen gimnasios, las personas que se dedican específicamente, por ejemplo, los podólogos que tienen el abordaje del cuidado de las uñas, en realidad del pie, de los dedos y específicamente de las uñas desde lo estético, por supuesto las uñas de las manos, etc. Todo esto prevalece en actualidad como un imperativo relacionado con un paradigma que es el verme bien. El verme bien implica de repente muchas veces una agresión a sí mismo. La mayor parte de las veces implica una agresión a sí mismo. No es solamente el piercing aplicando elementos de ganchitos o anillos o lo que fuera, o el tallado de las uñas, sino que también es el someterse a tratamientos fuertes de piel, o ir a gimnasios en los cuales se transpira por demás, por decirlo de alguna manera, pero además se sufre por demás. ¿Por qué? Yo siempre recuerdo en la época en que era rugbyer, o sea, era un deporte fuerte, que el entrenamiento lo llevaba adelante una persona, un entrenador, que en determinado momento me dejó la huella anémica, que en determinado momento dijo, en el momento en que ustedes todavía pueden decir no doy más, es porque todavía pueden dar más. Esa era la primera frase. La segunda frase era, en el momento en que ustedes ya no pueden decir más, ni siquiera eso, ahí empieza realmente el entrenamiento. Como queriendo decir que superarse por encima del agotamiento corporal era lo que hacía que uno se tornara mucho más fuerte. Claro, estamos hablando de una etapa de la vida de juventud, una etapa de la vida en la cual de alguna manera homologamos al gladiador en la arena romana. El gladiador tenía que entrenarse por encima de cualquier cosa porque si no se lo comían los leones o lo atravesaban sus pares. Moraleja, el entrenamiento que debían realizar era extremadamente fuerte y sigue siéndolo, porque los deportistas de alto rendimiento que tienen que desarrollar una determinada fuerza, una determinada resistencia, están sometidos exactamente a lo mismo. Consecuentemente, la imagen de ese deportista de alto rendimiento, de ese individuo que es el Superman de la historia, evidentemente es el ícono detrás del cual vamos yendo. Estamos en posibilidad de silenciar eso, gracias. Decía que ese paradigma, ese ícono, es el que la mayor parte de la gente perseguimos, y digo perseguimos porque nos han educado a todos en función de la obtención de ese paradigma. Entonces no es solamente la ejercitación, sino que tenemos que ponernos determinado tipo de ropa, tenemos que ceñirnos en una de esas más allá de lo esperado, o exhibirnos más allá de lo esperado, a veces con lesión paulatina, lenta. Por ejemplo, hagamos referencia a algo que me es muy caro en el sentido de que es mi especialidad, el calzado femenino. El calzado femenino con un taco tan alto como suele utilizarse lleva a deterioro que puede, de los dedos del pie, que puede llevar al juanete. Y el juanete es, según el grado, irreversible. Y de repente pasa
esto lo he visto, no es una historia leída, que finalmente, y era tan severo el juanete que decidió operarse. Hubo un cirujano que la operó y no le avisó que si volvió a utilizar el mismo calzado, iba a volver a tener el mismo problema. Tuvo el mismo problema y recurrió al cirujano, que le dijo de ninguna manera, porque si la opero de vuelta, lo que va a tener es una artrosis. Entonces, someterse al uso de determinados elementos que estéticamente me llevan a mejorar mi presencia, en detrimento de la salud, en lo personal no me parece la más sabia de las elecciones. La posibilidad de revertir se da en la medida en que uno empiece a conocer la posibilidad real de que puede revertirlo. Es decir, ¿puede uno bajarse de este concepto de belleza insertado por marketing? Es relativo. Acá entra un ámbito que, si bien es cierto que mi especialidad es traumatología, no puedo hablar. Oh, se cortó. Hay alguien que está hablando con el... Ah, ahí estamos. Gracias, muchas gracias. Decía que la posibilidad, digo, de elegir dejar de lado esto es la que nos permitiría revertir la cuestión. Pero está el hecho psicológico, que también tiene que ver con el trauma, pero que no es de mi especialidad, entonces lo menciono muy al pasar. El hecho psicológico es en qué medida todas estas actitudes que tomo de embellecimiento me sirven. Me sirven porque me insertan en un colectivo, me insertan en un ámbito de trabajo con características determinadas. No puedo de repente, por decirlo a la antigua, ir sin corbata a mi trabajo. Hoy por hoy esto ya está perimido, pero lo doy como ejemplo. No puedo ir con los cabellos al viento, bueno, no es mi caso, claro está. No puedo ir en zapatillas a un lugar donde todo el mundo utilizara calzado de vestir, etcétera, etcétera. Entonces hay un juego en donde el elemento belleza no pasa por el deleite de lo lindo, sino que tiene que ver con una cuestión de índole utilitaria principalmente. De una u otra manera, perdón, la belleza de la cual estoy hablando primordialmente es aquella que entra por los ojos. Y evidentemente todos los elementos a los cuales puedo acceder que tienen que ver con la belleza, tienen que ver con los sentidos como elemento de captación, de incorporación de información. Ojos, oídos, piel misma, ¿por qué no? Porque la sensación de una textura de un tejido determinado puede ser grata o ingrata, bella o fea. Pero la incorporación de esa información que pasa por los sentidos, luego es trabajada, entre comillas, por toda la computadora interna en donde está registrado la forma en que yo he sido criado, en que yo crecí como individuo. Entonces está el hecho cultural, está el hecho social, el hecho familiar, todos estos elementos que de repente pueden hacer que en vez de utilizar una túnica negra larga con una capucha, en esta sociedad en la que vivimos, pueda ir con colores manifiestos en la ropa, dando un toque totalmente diferente a aquellos del Extremo Oriente. La idea es, este tipo de cosas son las que perseguimos definitiva y únicamente. Bueno, acá es donde de repente hago un punto de inflexión. Es cierto que el ideal estético es grato porque nos educaron y porque tenemos esta carga social y porque evidentemente es sumamente importante para integrarnos con los demás. Pero también es cierto que puede haber una otra dimensión, la estética profunda, que puede servirnos más allá de esto que hasta acá estuve mencionando. ¿Y cuál es esto? Es aquella búsqueda que viene desarrollando el hombre desde que comenzó la civilización. La búsqueda de motivos que justifiquen el por qué estoy en esta tierra.
Voy a mencionar el objetivo que yo persigo y cómo de repente esto se encaja en esta búsqueda. El objetivo que yo persigo, porque soy una persona creyente, que cree en la existencia de un ser creador, de una energía creadora, es entender cuál es el esquema que esa energía creadora, ese Dios, tiene para nosotros, que evidentemente cabe la posibilidad de ir analizando y revisando cómo se va encajando paulatinamente. El paulatinamente no tiene que ver solamente con la secuencia de ese orden, sino también con lo que yo pueda ir interpretando. Esto me va a llevar con seguridad a la comprensión metafísica del punto. En una de esas sí, en una de esas no. Hay quienes han tenido la enorme dicha de ser iluminados y de repente, frente a una circunstancia estásica, de repente comprendieron todo y no les hizo falta más que ese flash circunstancial para entender lo que es el universo todo. Hay quienes tenemos que trabajar día a día como para ir entendiendo. ¿Y cómo es que se encaja la idea de belleza con esta búsqueda? Belleza, desde este punto de vista, está relacionado con armonía. La armonía de la cual hablo es aquella que de repente me permite utilizar conocimientos que otros antes que yo elaboraron. Por ejemplo, el conocimiento de las secuencias numérico-matemáticas desde Pitágoras en adelante, que ya le fueron a él llegadas desde Egipto, cuando él a su vez estuvo en Egipto, o desde Persia, elementos que de repente le permitieron ir desarrollando, digo, conceptos que hacen a lo que luego es la geometría, y luego incluso esos elementos matemáticos y geométricos sirven para la construcción. Ya estamos hablando de repente de grandes construcciones que tienen una armonía determinada, y esa armonía la estoy visualizando en semejanza, tanto en el extremo del mundo cuanto en el otro, porque de repente, lo sabemos, hay construcciones de tipo pirámides que son tan semejantes en el extremo malásico cuanto en la cultura maya o, por supuesto, en Egipto. Si de repente analizamos unas y otras, todas guardan una relación armónica, estructural, que permite entender que hay una elaboración de esto y que hay una búsqueda determinada. Cuando de repente hablamos, y no voy a hablar, quédense tranquilos, sobre el número pi o sobre la secuencia de Fibonacci o el número de oro, evidentemente hay un montón de elementos que nos están diciendo que hay una búsqueda secuencial que va desde nuestro la primera raya que hicimos en la primaria, con una reglita y trazando con el lápiz, hasta la proyección estelar que nos cabe elaborar. Este tipo de búsqueda tiene escalones que pueden ser tomados, otra frase que suelo utilizar, como se toma el camino de, ¿cómo se llama? El famoso Santiago de Compostela. Para llegar a Santiago de Compostela, uno puede tomar el camino que quiera. Puede venir desde Portugal, desde España, desde Francia, el camino corto, el camino largo, puede hacerlo a pie, puede hacerlo en bicicleta. El asunto es que si tenemos la voluntad, llegamos a Santiago de Compostela. La alegría de poder visualizar la Catedral de Santiago desde las orillas de la ciudad es maravillosa. Esa posibilidad es la que propongo. Esa posibilidad de revisar, de revisar una secuencia numérica, por ejemplo, entendiendo que 1 más 2, 2 más 3, etcétera, después cada quien, si no lo conoce, lo podrá revisar, lleva a que uno se maraville con elementos que lo transportan, por ejemplo, a la tetraquis, y esa tetraquis, que es semejante estructuralmente a las 4 letras del nombre sagrado en la Torá,
¿qué analogía tiene? ¿Por qué están puestas en mi camino? ¿Por qué me las encuentro? ¿Por qué no las voy a desarrollar? ¿Por qué no relacionar una cosa con otra? No, es muy complicado, me resulta... No, el asunto es que cada paso que doy encuentro la belleza de esta situación. Entonces me entra la información por los sentidos, pero la elaboro interiormente y estoy permanentemente a la búsqueda de algo que es la unidad. No es la unidad básica, quédense tranquilos, estoy hablando de la unidad, del ser supremo, aquel que en algún momento decidió, si el término cabe, decidió manifestarse, y en la manifestación se hizo dos, y entonces aparece el yin y el yang, o aparecen las dos columnas frente a un templo, o aparecen lo que quiera que en las culturas diferentes nos manifiesten. La belleza de la estética, de estructural, externa, nos facilita el acceso. Entonces ya no estamos hablando de un icono que se persigue para mi propia imagen. Estoy hablando de gestar la belleza interior, el encontrarme con la belleza del universo que se manifiesta de repente en el desarrollo de una hoja mientras se despliega, o de una flor, o una concha marina que de repente tiene una determinada forma que también respeta las secuencias de Fibonacci, el número de oro, el número de Pitágoras, etcétera, etcétera, que se van imbricando y nos van permitiendo entrar en lo que se llama geometría sagrada. No sagrada por el hecho de que tenga que ver con religiosos, sino que tiene que ver con la posibilidad de encontrarse en un ámbito que está por encima del nivel de lo terreno. Y en última instancia, aquí es donde, bajando de repente en este vuelo que me permito compartir con ustedes, toco tierra de repente y pienso, pero ahí adelante está la muerte. ¡Ah, caramba! Y sin embargo, ese episodio es al cual todos vamos a llegar. El desarrollo de todo esto que estoy mencionando me permite afrontarlo de la manera más perfecta posible, más bella posible. ¿Por qué? Porque si sé positivamente que no hay otra vuelta que llegar a esa puerta y trascenderla, por más que no conozca lo de después, cuanto más conozco de lo que Tata Dios, el creador, el gran arquitecto, o quien quiera que fuera que lo llamemos, estructuró, seguramente debe haber un plan para ulterior. Y eso me conforta. Y eso embellece mi vida día a día. Eso me permite crecer de una manera totalmente diferente a simplemente estar viendo el desfile de modelos en una pasarela, o el juego de jugadores de fútbol en el mejor de los niveles, que no descarto que sean agradables, no descarto que tienen su belleza también, pero que no son el objetivo que me va a permitir utilizar de garrocha para saltar ese paso que acabo de mencionar. Hay montones de cosas que podemos hacer al respecto para llegar a esa posibilidad. Por cierto, que muchos de nosotros somos religiosos. Bueno, Aramos, dijo el mosquito, pero digo, los que sean religiosos pueden valerse, obviamente, de las pautas que su correspondiente religión les ofrece, y de hecho también hay la posibilidad de esto. Por eso también hay ascetismo dentro o fuera de la religión. Por eso hay buscadores que analizan en profundidad tanto delante de los rollos de la Torá cuanto a un retiro espiritual en el cristianismo. Es decir, las búsquedas, vuelvo a insistir, no son para ser pautadas específicamente y únicas. De hecho, cada uno de nosotros puede incluso saltar de un tipo de búsqueda a otra. En lo personal lo he hecho varias veces, y cada una de estas improntas que van quedando en estas búsquedas diferentes me van dejando algo agregado. Son los famosos viajes
de Pitágoras y de otros tantos filósofos de la antigüedad que fueron a las fuentes a buscar diferentes elementos en ese razonamiento de que algo más debe haber. Y de repente, del panteón multifacético de dioses de Grecia, fue alguno de ellos a Egipto, donde se encontraron con una tríada divina, y después a Persia, en donde encontraron una dualidad, y así sucesivamente. Y cada uno de nosotros puede ir analizando y revisando los diferentes ángulos de observación. Es solamente a través del orden estricto que se puede obtener la sensación placentera de belleza. No, porque de repente puede suceder que algo caótico, algo contrario a todo este orden del cual estoy hablando, me suscite una reacción agradable. Es muy probable que no sea la constante, la única, o la que me permita avanzar, pero solamente pisando con el pie derecho y luego con el izquierdo voy a caminar. Si solamente piso con un pie, seguramente voy a quedar trabado. La belleza en sus formas diversas, como digo, no tienen por qué desvirtuar la que la sociedad nos propone. Creo que lo que hay que lograr es, según el deseo de cada quien, sin tener temor de la búsqueda que se pueda asumir, ir avanzando en descubrir más cosas. ¿Se necesita un maestro para esto? No. Lo más probable es que lo que se necesite es un acompañante. Acompañante en el sentido de alguien que pueda sugerir cosas. Pero está en la posibilidad de cada quien el tener el entendimiento de que puedo definirme por esto o por aquello. Y a veces, ¿por qué no?, por un cachito de cada cual. Creo que como desarrollo, a mí me satisface haberlo compartido con ustedes y me encantaría, si hubieran preguntas, que me las pudieran hacer llegar. Si alguno no quiere activar el micrófono, no hay problema en que lo escriba en el chat. Los dejé a todos mudos y bueno, ¿qué le voy a hacer? Es así. Ahí está. ¿Puedo hablar? Sí, claro, claro. Dale, 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 Gloria, sí. Te oigo, te oigo, te oigo. Bueno, este tema de la belleza y de la forma en que lo planteaste tiene mucho que ver con mi profesión. Yo soy arquitecta y también estudiamos la serie de Fibonacci, el número de oro, todo. En los últimos años de mi vida, que me dediqué más al paisajismo, descubrí que también en las plantas funciona eso. Claro. Las plantas tienen una estructura geométrica tal cual la serie de Fibonacci, mejor dicho, del número de oro. La forma en que se van creciendo las plantas. Y bueno, y entender la puntita de algo es como vos dijiste, te dan ganas de a ver cómo sigue, y uno se va metiendo en cosas que nunca se imaginó que se iba a meter. Y aprende cosas que yo, honestamente, no sé para qué me van a servir todas las cosas que aprendo, pero el placer inmenso que significa comprender y aprender, entender, y realmente se ve un ángulo de la belleza que no tiene nada que ver con lo que vos explicaste primero, que es lo visual, a pesar de que por mi profesión soy muy visual, pero es otra cosa más profunda que yo no puedo comprenderla y tampoco la puedo expresar en palabras, pero es como una felicidad interior. Exacto, haber entendido que de alguna manera el universo está todo relacionado, es maravilloso. No solamente están
este plano que estás mencionando, de repente, si uno se refiere, como todos conocen, a las imágenes de pintores famosos, que toman la proporción áurea para armar sus cuadros y que toman la proporción áurea para justamente diseñar las imágenes de un ser humano, la relación áurea que está en la estructura del rostro en cuanto a la ubicación de cada una de las partes. Cuando de repente tenemos un quasimodo, una persona cuyo cuerpo está deformado, probablemente se dé de patadas con la proporción áurea. Y sin embargo, existe dentro de ello una belleza diferente. Entonces, poder encontrar aquello que contiene este ser humano, aun cuando socialmente deforme, es maravilloso. La posibilidad de encontrar la relación entre la Gioconda y una imagen de un friso en una pirámide, en el interior de una pirámide egipcia, o de repente poder entender lo que la Kabbalah nos estructura respecto de la forma en que el ser humano primigenio, el Adam Kadmion, se arma, entre comillas. ¿Dónde está el cuerpo? En el cuerpo, la energía a través de los chakras que nos enseñan las culturas orientales. Todo esto es un enorme libro que podemos ir abriendo de a poco y que a cada uno de nosotros nos sirve para evolucionar. ¿Evolucionar hacia dónde? A esto que decía antes. En una de esas no llego a comprender la totalidad, pero cada día es como si habitualmente me hubieran acostumbrado solamente a beber agua y un buen día alguien me da una bebida azucarada. No voy a mencionar, para no hacer marketing, ninguna publicidad, pero me dan una bebida azucarada y de repente tengo una bebida en la boca diferente y aprecio una característica nueva que me da una forma de sentir, pero de ubicarme intelectualmente, espiritualmente diferente también. Cada una de las cosas que vamos conociendo nos hace avanzar, aunque no nos demos cuenta, y aunque exteriormente sigamos siendo la misma Gloria, la misma Susi, la misma Blanca, la misma Roxana, y por qué no el mismo Pablo. Perdón, Fede, estabas ahí. Esto creo que tiene por intención, la propuesta que traje, tiene por intención el sacudir a todos en esta posibilidad de encontrar un camino a Santiago de Compostela. Después nos veremos en Santiago, pero eso es otra parte de la historia. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, o comentarios? Claro está. Pueden escribirla si no quieren acá. Por ejemplo, Federico, no voy a poner la grosería que anotó en el chat. Mentira. Gracias, Fede. Pero si quieren escribir en el chat en vez de hablar, no hay ningún problema. Eso te incluye, Roxy, ¿eh? Blanca quiere hablar, Pablo. Bueno, dale la palabra. Blanca, te escuchamos. Hola a todos. Lo que yo quería decir es que cuando uno se encuentra extasiado con una situación muy bella, eso es una celebración. Y la celebración conduce inevitablemente a la oración. Eso nada más. Sí, gracias. Sí. De alguna manera es como cuando uno se encuentra con algo hermoso y canta. La oración es canto. La oración es manifestación de la alegría que a uno le produce interiormente y cómo quiere transmitírselo al otro. Compartir implica integrar, implica encontrar en el otro lo que probablemente en una de esas uno no termina de encontrar solo en sí mismo. Porque vuelvo a insistir, estamos buscando desde el yin o desde el yang. No estamos buscando desde la totalidad. No soy justamente más que un elemento dual. Consecuentemente, lo que tengo que encontrar es
integrarme como parte de aquel que me suscitó, pero para lograrlo muchas veces tengo que recurrir necesariamente, felizmente, alegremente al otro como elemento compensatorio. Y en este orden de cosas, el famoso círculo con el yin y el yang, me parece que es la imagen más perfecta de esa búsqueda combinada, de esa búsqueda que no se puede hacer solo. Aquel que se piense Superman y que intente volar solito, le va a pasar lo que a Ícaro, se va a venir en banda, porque no va a tener la dimensión de cuán cerca esté del sol y las alas se le van a desprender. Y esto no es una forma de decir ideal. Le ha pasado a mucha gente que por pretender buscar absolutamente solo, termina siendo pedante y no encontrando más que una seguridad terrena. Hace un rato estaba leyendo que bueno, no me puedo acordar ahora el apellido, un bodeguero mendocino se le va a dar, por la forma en que colaboró con la corona inglesa en relación a la exportación de vinos a Gran Bretaña, se le va a otorgar el mismo grado de caballería que se le otorgó a los Beatles. ¿Qué tiene que de repente ver este asunto con la belleza? Yo creo que es hermoso. Yo creo que es hermoso, bello, el hecho de que sin necesidad de aspirar a esto, porque justamente no son elementos, no son blasones que se soliciten o que se gestionen, el que de repente, por la colaboración que la corona inglesa considera tuvo este hombre en relación a las relaciones entre ambos países, se le dé un blasón, un elemento que lo embellece a él. No le están dando plata, le están dando un elemento que lo gratifica y que hace que estimule a otros en la misma búsqueda. No es entonces solamente necesario ir, por ejemplo, a los libros sagrados. Claro que si uno pudiera meterse en la Torá, en la Biblia cristiana o en el Bhagavad Gita, evidentemente, probablemente encontraría algunas cosas más. Pero ¿por qué no el I Ching? Es decir, hay muchos caminos, hay muchas posibilidades. Voy a rematar todo este comentario con una última cosa. Hacia fines del siglo pasado, dicho así parece que vengo de Vetustolandia, pero bueno, hacia fines del siglo pasado, Margaret Ferguson escribió un libro que se llama La conspiración de Acuario. En la conspiración de Acuario, Ferguson establece que en diferentes lugares del mundo hay pequeños grupos, había en ese momento pequeños grupos que buscaban, avanzaban hacia lo que era la era de Acuario, el cambio de era que energéticamente, para aquellos que conocen del tema, implicaba un ascenso en el grado de espiritualidad del mundo. No sé si se equivocó o viene rezagado esto, pero bueno, esa era la propuesta. El cuento es que ella decía, en tal lugar, y los mencionaba, en tal lugar está tal grupo, en tal lugar está tal otro, y entonces el libro proponía que lo que había que hacer era tratar de reunir, contactar a estas diferentes células que se estaban empezando a dar en diferentes países. Y decía que era un proceso conspirativo, entendiendo lo de conspirar, lo de retener el aire previo al esfuerzo que se va a hacer. Entonces, conspirar es respirar junto con el otro a la espera de un movimiento conjunto. Ferguson, en última instancia, propone más o menos lo mismo que estoy proponiéndoles. Estemos en contacto, escrito o no, o aunque más no sea, y aunque no nos volvamos a conectar o escribir, sepamos que existimos los buscadores. Porque la soledad para este tipo de cosas es terrible. Mientras que si uno busca en la tranquilidad y en la seguridad de que hay otros locos que van rumbo al mismo manicomio, entonces uno se pone más contento. Es bello realmente poder encontrarse con gente que busca lo mismo que uno. Bueno, si no hay algún comentario más,
Roxy. Blanca tenía hace un ratito la mano levantada, pero me parece que ahora ya no. No, o sea, ¿querés decir algo más, Blanca? Parece que no. Bueno, No, no, Ahí. gracias, ya está. Gracias. Bueno, les digo de vuelta lo que dije al comienzo. Es una alegría poder saber que somos pocos y buenos. Así que les dejo a todos un enorme saludo, un beso a las chicas, a Federico ninguno, por supuesto, porque si no va y cuenta. No, está bien, está bien. Un abrazo, Fede. bueno, queremos ir Gracias. ahí a tomar Abrazo. algo ahí a tu Sí. nuevo... Ah, sí, cómo no. A donde nos liberen, que seamos más de 150, no hay ningún problema. Pueden acercarse, que yo pongo la Coca-Cola, ustedes traigan ¿cómo se llama? El whisky. Bueno, No. bueno, Gracias, Roxy. muchísimas Nos vemos. gracias a todos. Nos Beso vamos. grande. Chau, chau. Chau, chau. ¿De acuerdo?